Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando este problema de saber si una expresión pertenece o no a un lenguaje, ¿no? Y lo estábamos haciendo por medio de gramáticas. De hecho, en el video pasado terminamos concluyendo que todo este proceso de ir como construyendo, digamos, en orden inverso la expresión, recibía el nombre de derivación. Entonces ahí lo que dijimos era, bueno, ok, si lo puedes hacer a manita, escribiendo todo esto, pues también existe una forma gráfica, que son los llamados árboles de derivación. Entonces en este video, que va a ser bastante cortito, vamos a platicar sobre cómo se construyen estos árboles de derivación. Voy a dar las reglas de construcción, vamos a hacer algunos ejemplos, pero este tema es un poquito más práctico, ¿no? O sea, conforme ustedes hagan más y más ejercicios, esto pues será mucho más, lo van a ir aprendiendo mucho más fácil, ¿no? Entonces, mientras más ejercicios hagan, mejor, ¿no? En la sesión ya presencial, bueno, en la sesión en vivo, pues trataremos de hacer los más que se puedan, ¿no? Para que sigan arrastrando el lápiz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar primero que nada de cómo se construyen estos árboles. Entonces, perdón que sea tanto texto, pero no lo quise poner tan resumido. Entonces, primero que nada vamos a construir árboles. Entonces, seguramente ustedes ya de otro curso, ya sea el de matemáticas discretas o a lo mejor el de estructura de datos, ya saben cómo se define un árbol, ¿no? Un árbol tiene nodos, ¿no? Y aristas, ¿no? Por ahí alguien decía que eran bolitas y palitos, y pues sí, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar bolitas. Bueno, las bolitas a veces son... no las dibujamos y nada más ponemos el elemento, pero sabemos que ahí hay un nodo, ¿no? Entonces, cada nodo que nosotros definamos va a representar un símbolo de la expresión que yo quiero definir. Ajá. Entonces, si se acuerdan, teníamos las gramáticas, ¿no? Entonces, esa gramática nos daba un símbolo y después ese símbolo se reemplazaba por una cadena. Entonces, el nodo lo que va a ir reemplazando va a ser el símbolo, lo que teníamos a la izquierda de la regla de producción. Ahorita con el ejemplo queda un poquito más claro. Entonces, para que de un nodo salgan aristas, o sea, todas las aristas que salgan de un nodo, van a reemplazarse justamente por lo que tengamos al lado derecho de la expresión, ¿no? Entonces, si yo quiero que de un nodo salgan aristas, tiene que estar en el lado izquierdo de una regla de producción y todas esas aristas van a ir a dar a lo que está en el lado derecho de esa misma regla de producción. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este paso, ¿no? Que para que de un nodo salgan aristas, tiene que aparecer a la izquierda el elemento que está en el nodo y las aristas que van a salir de ese nodo van a ir a dar a los símbolos que aparecen en el lado derecho. Ajá. Ahora, también es importante observar que cada nodo solo va a tener un símbolo. No se vale que un nodo tenga 2 o 3 símbolos. Solo tiene que tener uno. ¿Sale? Ahora, si el símbolo en un nodo se reescribe, por ejemplo, aquí nada más lo pusimos de ejemplo. Si se reescribe en sucesión de 3, o sea, si cuando yo lo reemplace me dice, ok, tienes cámbialo por paréntesis, paréntesis. Ahí serían 3 elementos. Tienen que salir 3 líneas de él. Una que apunte al paréntesis, otra que apunte a la y otra que apunte al otro paréntesis, ¿no? Y así, si tuviéramos 4, saldrían 4. Si tuviéramos 5, saldrían 5. Y así sucesivamente. Y cuando ya no pueda seguir desarrollando más la expresión, a esos nodos que pues ya saben que son las hojas, pues van a denotar que ya acabamos de construir la cadena o la expresión. Entonces, para saber cuál es la expresión que corresponde al árbol que fui construyendo, simplemente vamos a ir recorriendo las hojas de izquierda a derecha y eso nos va a dar la cadena como resultado final, ¿sale? Entonces, vamos a ver 3 ejemplos muy, muy simples. De hecho, son los mismos que vimos cuando estábamos checando la parte de gramáticas para que pues esto quede más claro. Entonces, quiero hacer el árbol de derivación de P. Entonces, si se acuerdan, P lo podía derivar empezando con el símbolo S. El símbolo S aparecía del lado izquierdo de las reglas de producción y al lado derecho la S solo tenía una única
una única sustitución, que en este caso era la E. Y la E pues también aparece del lado izquierdo, entonces la puedo poner acá. Y esa E se podía reemplazar por muchas cosas, ¿no? Se podía reemplazar por constantes, por variables, por expresión entre paréntesis, por expresión con un operador en medio, con un operador a la izquierda, ¿no? Pero en particular se podía reemplazar por una variable. Entonces puede salir una arista que va hacia una variable. Y como la variable también aparece del lado izquierdo, pues puede ser un nodo. Y luego una variable puede salir hacia un símbolo, que en este caso puede ser una P, una Q, una R, que en particular, pues si nosotros estamos buscando la P, pues tiene que llegar a P. Y como P ya no aparece del lado izquierdo de ninguna regla de producción, ¿no? O sea, no teníamos una regla de cada que veas una P, reemplázala por tal cosa. No. Entonces, como ya no está del lado izquierdo, pues ya no sale ninguna arista de él, y por lo tanto esto es una hoja, y este es el árbol de derivación correspondiente a la variable P, ¿sale? Vamos a hacer otra regla. Aquí a lo mejor les sirve que repasen la gramática que vimos en el video pasado. De hecho, yo les sugiero que los estén viendo juntos, ojalá que así sea. Y pues esto lo vamos a checar en clase de cualquier forma, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo, que era, si se acuerdan, true o false. Entonces empezamos igualito, ¿no? Tenemos una expresión S, ¿no? Y ese solo se podía reemplazar por E, entonces lo reemplazo por E. Y ya habíamos dicho que podíamos tener muchas posibilidades para reemplazar la E, ¿no? Que mencioné operador expresión, expresión operador expresión, paréntesis, no me acuerdo cuál otra, pero había varias, ¿no? Entonces aquí en particular, pues yo veo que la expresión que estoy derivando está entre paréntesis, ¿no? Entonces lo que me conviene es derivar esa expresión entre paréntesis. Entonces, si se acuerdan, dijimos que si tenemos 3 símbolos que derivar, tienen que salir 3 líneas. Si tenemos 4, salen 4. Si tenemos 100, tienen que salir 100 líneas. Entonces, en este caso, como tengo que poner el paréntesis, la expresión y otro paréntesis, van a salir 3 aristas, que son justamente estas, ¿no? Entonces es el paréntesis, la expresión y el otro paréntesis. Y luego esta expresión, como vemos, tiene una operación binaria adentro. Entonces tienen que salir 3 cosas, ¿no? La expresión, el operador binario y la otra expresión, ¿no? Entonces ese operador binario pues está fácil porque ya vimos que es el OR. Y el OR no aparece del lado izquierdo de ninguna regla de producción. Entonces eso es una hoja. Y por lo tanto ahí concluye esa rama. Por el otro lado, la E la puedo reemplazar por una constante que se puede sustituir por un true, y como el true no aparece del lado izquierdo de ninguna regla de producción, ahí concluye la derivación de esta rama. Me voy ahora por acá. Es exactamente el mismo caso, pero en vez de poner la constante true, estamos poniendo la constante false. Entonces básicamente concluimos lo mismo, ¿no? Entonces este es el árbol de derivación para esta expresión. Y aquí algo que me faltó, que habíamos dicho, era que si yo recorro las hojas de izquierda a derecha, tengo que obtener la cadena que estoy derivando. Entonces recorro la P, pues sí, es P, ¿no? Y acá recorro otra vez, true o, paréntesis, ¿no? True o false, paréntesis, construye mi expresión, ¿no? Acuérdense, las hojas son de donde ya no sale nada. Entonces esta es la primera hoja, esta es la primera hoja, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta. Y si las pegan, les va a dar justamente la expresión que estábamos buscando, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo, que era esta expresión. No sé si se acuerdan. No quedó bien mi árbol. Déjenme corregir tras bambalinas esta imagen. Listo. No vieron la transformación. Entonces este es el árbol que corresponde con esta expresión. Entonces nuevamente empezamos de S. S siempre es nuestro símbolo inicial. De hecho la S viene de start, ¿no? En inglés es inicio. Entonces empiezo ahí. La S solo se puede sustituir por una E. Y de todas las posibles sustituciones o reglas de reemplazo que tiene la E, tenemos una que tiene un operador al principio y después una expresión. Entonces derivo el operador al principio y la expresión. Vamos a checar primero la rama izquierda.
Entonces, esta rama izquierda, que es el operador, pues solo tiene una posibilidad, porque el operador solo se puede reemplazar por una negación. Entonces, ya acabé esa rama. Me voy otra vez a la rama derecha. Entonces, me fijo aquí. ¿A qué se parece todo lo que está después de la negación? Pues es básicamente una expresión entre paréntesis, ¿no? Entonces, perdón, no puedo seleccionar solo eso. A fuerzas me seleccioné el not, pero solo tenemos una expresión entre paréntesis. Entonces, nuevamente, desarrollo la expresión con los paréntesis. Entonces me abre un paréntesis, una expresión y otro paréntesis. Ajá. Entonces, ahora solo me falta desarrollar la expresión del medio. ¿Qué es la expresión del medio? Pues si se dan cuenta es un AND. Y para construir un AND necesito construir una expresión binaria. Entonces, para construir una expresión binaria tengo que poner una expresión, un operador binario y otra expresión. ¿Vale? Entonces vamos a checar ahora el lado izquierdo. ¿Qué es el lado izquierdo? Pues es una P, y las P's son variables. Entonces voy a sustituir la expresión por una variable, que a su vez se sustituye por P, que puede ser básicamente cualquier letra, y ya cabe esa hoja, ¿no? Me voy con la segunda, que es mi símbolo estrellita del operador binario. ¿Qué operador binario tengo? Pues tengo un AND, pues ponle el AND aquí, y listo, ¿no? Vamos con la rama derecha. ¿Qué tienes en la rama derecha? Pues es otra expresión que está entre paréntesis. Ok, entonces abre paréntesis, pon la expresión y cierra paréntesis. Ok, ¿qué tienes en esa expresión del medio? Pues mira, es una operación binaria. Entonces vas a poner expresión, operación binaria y expresión. ¿Qué tienes en el lado izquierdo? Pues una Q. Entonces esa expresión se va a reemplazar por una variable, que a su vez se reemplaza por Q, y eso ya acabó. Ok. Vuelvo a la estrellita. ¿Qué operación es? Pues mira, es un OR. Ok, entonces solo pone el símbolo del OR y ya se cerró esa hoja. Me voy para acá. ¿Qué tienes? Pues es el símbolo R nada más. Entonces crea una variable, pon la R y listo. Terminaste tu árbol. Entonces, ¿cómo construyo la cadena para ver que el árbol sí está bien construido? Pues me fijo. Pues mira, es negación, paréntesis que abre, P, I, paréntesis que abre, Q, O, R, paréntesis que cierra, y eso es exactamente lo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, esta es una forma muy bonita de representar a las expresiones, porque pues voy dibujando la estructura y así me ayuda para saber si en efecto pues la cadena pertenece al lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso yo puedo decir que sí, que esta cadena pertenece al lenguaje de la lógica proposicional, ¿no? Lo mismo para los otros ejemplos. Si yo no hubiera podido construir bien el árbol, significaría que la expresión no pertenece al lenguaje, ¿no? Hasta ahorita hemos hecho puros ejemplos de que sí pertenecen, pero en clase pues iremos también haciendo ejemplos de lenguajes que no pertenecen, ¿sale? Entonces, nada más para cerrar este tema, las gramáticas, pues ya vieron que sí nos ayudan mucho a representar lenguajes. Vamos a verlas con muchísima más profundidad más adelante en el curso. Ahorita solo se las estamos presentando para que se vayan acostumbrando a que existen, para que vayan como viendo hacia dónde vamos a llegar en algún punto. Y entonces las gramáticas en algún punto de la historia, pues si se dan cuenta, también esto lo podría hacer un lingüista o alguien que estudia pues todo esto. La verdad es que no sé cómo decirlo porque no sé mucho de esto, pero de letras y toda esta parte un poquito más de literatura, que a lo mejor estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero a lo que voy es que es una parte más humanista comparado con pues la computación. Pero ellos también estudian pues cómo se estructura el lenguaje, también hablan de gramáticas, hablan de todo esto desde otro enfoque, por supuesto. Y entonces un lingüista muy famoso fue Noam Chomsky, y él propuso una jerarquía donde nosotros podemos clasificar a las gramáticas dependiendo del tipo que el lenguaje es que reconocen, ¿no? Entonces, o más bien que generan lenguajes formales, ¿no? Entonces, esta jerarquía, como les dije, fue descrita por Noam Chomsky por ahí de 1956, y esta jerarquía se definió con 4 niveles, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía, pues siempre hablamos de niveles, ¿no? Un nivel puede contener a otro. Entonces, a las gramáticas de tipo 0 les vamos a decir gramáticas sin restricciones, es decir, ahí están todas las gramáticas formales, no hay ninguna restricción.
Entonces nos vamos volviendo un poquito más restrictivos y decimos, pues también están las gramáticas sensibles al contexto, ¿no? Que son los lenguajes justamente sensibles al contexto. Después definiremos qué significa eso. Después en las gramáticas de tipo 2 son las gramáticas libres de contexto, que evidentemente generan lenguajes independientes del contexto. Sí, claro, libre de contexto es sinónimo de independiente, creí que lo había puesto mal, perdón. Sí, ¿no? Entonces, estos son otro tipo de gramáticas que vamos a reconocer. Y finalmente las gramáticas de tipo 3 son gramáticas que generan lenguajes regulares. Entonces aquí ya tenemos 4 de los lenguajes que podríamos reconocer y que vamos a ver a lo largo del curso, que son, el primero no se considera un tipo de lenguaje porque son todos los posibles lenguajes. El segundo son los sensibles a contexto, el tercero los independientes y el último los lenguajes regulares. Entonces, estos conceptos no se preocupen ahorita si no tienen ni idea de qué les estoy hablando, es normal, solo les estoy presentando la jerarquía porque la voy a empezar a mencionar a partir de ahora en varios temas, ¿no? Así de, mira, ahora vamos a ver los sensibles a contexto. Estos tienen esta y esta característica y los podemos reconocer así y así y así, ¿no? Ahora vamos con los libres, ahora vamos con los regulares, ¿no? Entonces todos estos conceptos los estaremos viendo, por eso les estoy presentando la jerarquía de una vez, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Por favor me mandan cualquier duda que tengan, se cuidan y yo los veo después. Bye bye.